Ojo, ojo, ojo. Lo que acaba de pasar con Kerem Bürsin y Hande Erçel es fuerte. Por fin, pero por fin, Kerem se ha atrevido a decir algo. Estábamos todos esperando esta confesión como agua de mayo y aquí está. ¿Amor? ¿Reconciliación? Parece que sí, amigos. Yo me quedé de piedra cuando vi las declaraciones. Todo el mundo sabe que estos dos han tenido una historia de película, ¿verdad? Desde el set de Senkalkapm, hasta todas las especulaciones que han rodeado su vida personal. Que si se separaron, que si se reencontraron, que si solo son amigos, un salseo constante. Pero ahora, Kerem, el señor Bürsin, ha soltado prenda. Y no de cualquier manera. No ha sido un, pues sí, hemos hablado. No, no, no. Ha sido algo más definitivo. Según lo que ha dicho, parece que hay un cariño muy especial, un amor que no se apaga. Ojo que no ha dicho estamos juntos otra vez así de golpe, Pero la forma en que lo ha verbalizado, la emoción en su voz, de eso dice mucho. Para ser honestos, yo ya estaba perdiendo la esperanza. Pensaba que se habían distanciado para siempre y que solo nos quedaban los recuerdos de Serkan y Eda en la pantalla. Pero esto cambia las cosas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de un tiempo, ambos se han dado cuenta de lo que tienen o tuvieron. A veces la distancia te hace ver las cosas con más claridad, ¿no creéis? Muchos dirán que es solo una estrategia de marketing, que ahora que ambos tienen proyectos nuevos, necesitan avivar la llama para tener más repercusión. Y sí, es una posibilidad. No podemos descartarla de plano en este mundo del espectáculo. Pero yo sospecho algo más profundo. Kerem se veía muy sincero. Se notaba que no estaba improvisando, que realmente sentía lo que decía. Y además, ¿os habéis fijado en las reacciones de Hande? Ella hasta ahora se ha mantenido más reservada, pero ahora con esto algo tiene que estar sintiendo. ¿Vosotros recordáis la química que tenían en la serie? Era brutal. Saltaba de la pantalla. Y fuera de ella se les veía tan cómplices, tan felices. Perder eso tiene que ser duro. Quizás esta confesión de Kerem sea el primer paso para un posible regreso, no solo como pareja, sino también profesionalmente. Imaginaros un proyecto nuevo juntos. Sería la bomba. Lo que me hace pensar es que Kerem, siendo un tipo tan reservado con su vida privada, haya decidido dar este paso. Tiene que haber una razón de peso. No es un chaval que vaya por ahí soltando cosas sin pensar. Así que yo me inclino a pensar que esto es real. Hay amor, o al menos un amor muy fuerte que sigue ahí latente. Y ahora, la gran pregunta que nos tiene a todos en vilo, ¿hay amor significa que han vuelto? ¿Está Kerem Bürsin declarando su amor por Hande Erçel y esperando una respuesta? Porque yo me muero de ganas de saber qué va a decir Hande. Ella es más de mantener su vida privada, pero ante una declaración tan pública, es casi imposible que se quede callada. Lo que está claro es que el salseo está más vivo que nunca. Estos dos nos dan para muchísimas horas de conversación. Y a mí me encanta. Nos hacen sentir parte de sus vidas, aunque sea un poquito. Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta confesión de Kerem es sincera y que veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, que quiero saber qué pensáis.